Acompaña y decíamos que ha hecho una investigación muy interesante que finalmente ha dado pie o se ha convertido en este libro, Constitución y Crecimiento Económico, Perú 1993-2021. Bienvenido, Waldo, con mucho cariño como siempre. ¿Por qué a pesar de todo lo que revela esta investigación, en el impacto que ha tenido la Constitución, y el desarrollo, el éxito que se puede incluso medir, se puede cuantificar la manera en que ha crecido nuestro país, gracias al modelo económico que se comenzó a aplicar en los 90, ¿por qué ha crecido el número de gente que considera que se debe hacer una modificación de la Constitución? Esa es una gran contradicción que quería proponerle para iniciar. Efectivamente, en un país que muestra los números, las cifras de las últimas 3 décadas, pensar que hay una parte importante de la población que quiere cambiar uno de los instrumentos que ayudó, contribuyó a alcanzar esos logros es un poco incomprensible, ¿no? Le pasó también a los chilenos, ¿no? Que incluso están más cerca del desarrollo que nosotros, ¿no? Estuvieron a punto de cambiar totalmente el rumbo y felizmente lo pensaron mejor y ahí están, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa es una incógnita. ¿Contribuyó Castillo con este lenguaje, digamos, este discurso todo el tiempo a hacer o acentuar las brechas que existen? Porque tampoco podemos negar que existen brechas. Hay gente muy, muy pobre, la pobreza aumentó, y hay gente muy, muy rica. Es un país de contrastes el nuestro. Entonces, si hubiera que hacer una modificación, ¿usted tocaría el modelo económico o lo dejaría tal y como está? A ver, ¿qué es lo que tiene el capítulo económico de la Constitución? Sí. Básicamente tiene unos 3 artículos, el 60, el 62 y el 70, que son muy promotores de la inversión privada. Los inversionistas se sienten tranquilos en el Perú a pesar de todos sus problemas, porque están seguros que no los van a expropiar, no los van a nacionalizar, etc. Y además la Constitución tiene unos capítulos que le hacen la vida mucho más sencilla a 2 instituciones importantes de este país, el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas. Para darte una idea de lo importante que es la Constitución para el BCRP. Para el Banco Central, en los 80s, era muy complicado hacer la política monetaria. No es como ahora, que es relativamente más sencillo. ¿Por qué complicado? Porque tenían una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas o el presidente de la República o el gobierno de turno necesitaba recursos y no los tenía, el ministro de Economía llamaba al presidente del Banco Central para que le preste dinero. Y si no le respondía, el presidente de la República llamaba al presidente del Banco Central. La independencia ayudó. Entonces, ese hecho de prohibir que el Banco Central le preste al gobierno, que parece una cosa intrascendente, paró todo eso. Actualmente, si Julio Velarde le presta un sol, a Alex Contreras va a la cárcel, está prohibido. Ese problema que ya no lo tenemos en el Perú, lo tienen países que están al borde del abismo, Argentina, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo. Entonces, la Constitución tiene estos artículos que le hacen bien a la inversión privada y le hacen bien a la política macroeconómica. ¿Es un problema de gestión, entonces? A ver. Si el marco, digamos, está dado. El desempeño macroeconómico de un país pequeño y abierto como el Perú depende de 3 factores fundamentales. 1, el modelo de crecimiento, más Estado, más industria, menos industria, la calidad de la gestión pública y las condiciones internacionales. Este último factor no lo manejamos, el modelo de crecimiento y la gestión pública sí. La Constitución hace mucho por el modelo de crecimiento. Es un modelo de crecimiento amigable con la inversión privada. La Constitución hace algo con la gestión pública, porque la gestión pública es mucho más amplia, mucho más allá de lo que hace el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas. El resto de la gestión pública está desordenada y tocó el sótano con el gobierno de Castillo. De acuerdo. Me dicen que el tiempo se nos acorta. Yo quería mostrar el anuncio de la presentación del libro, que va a ser el día de mañana a las 11, y preguntarle en corto, ¿este anuncio que ha hecho el Premier para una nueva autoridad de la infraestructura es una buena medida? No lo he pensado, pero es mejor utilizar las instituciones existentes en lugar de
cada vez que se presenta un problema, crear una, ¿no? ¿Y la informalidad está abordada también? ¿Cómo hacemos con la informalidad? ¿Depende de la Constitución o de la gestión? Depende de la Constitución y de la gestión, y a la larga depende del crecimiento económico. De Cuando el acuerdo. sector moderno crece, avanza, absorbe a este sector informal, capitalizándolos, asalariándolos. Muy bien. Waldo, nos ha ganado el tiempo, pero siempre ha sido un placer conversar con usted. A pesar de la brevedad, los invitamos el día de mañana. Es la presentación en el Centro Cultural de la Católica, me parece. Ahí tienen ustedes la invitación: Constitución y Crecimiento Económico del Perú, 1993-2021. Esto gracias al Fondo Editorial de la Universidad, ¿correcto? Y el Consorcio de Investigación Económica y Social. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Hacemos una pausa y regresamos.